Bueno, Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Es un gusto saludarles y estar juntamente con ustedes en la casa del Señor. Bienvenidos a otra clase más. Estamos estudiando la palabra del Señor y estamos estudiando un tema muy esencial. ¿Cuál es el tema? La santificación. Y ya llevamos un buen ratito estudiando la santificación. No es un tema sencillo, es un tema amplio, profundo, pero nos estamos quedando con la forma más entendible de lo que consiste la santificación. Y como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué vimos en la clase anterior? ¿Qué estuvimos? Estuvimos iniciando, ¿verdad?, las disciplinas, y ya vimos una de las disciplinas. Estudiamos las partes importantes de la santificación y en ellas encontramos las disciplinas prácticas de la santificación. Y he decidido hablar de las disciplinas porque no necesariamente son acciones o pequeñas partes de la liturgia de la iglesia, o que sean costumbres, o que sean rutinas o acciones tomadas como una tradición. No son solo eso. Estoy hablando del proceso real de transformación de una vida en crecimiento hacia la santificación. No es algo que carece de objetivo. Todas estas disciplinas que vamos a estudiar tienen objetivo. Tienen un objetivo. No son cosas que se hagan solo porque los demás lo hacen y a mí me da pena no hacerlo. Estamos hablando de nuestra santificación y tenemos parte importante en nuestra santificación. Debemos ocuparnos en nuestra santificación. Y la manera más excelente de identificar nuestro crecimiento en santificación es verificando qué tanto nos estamos ocupando en estas disciplinas básicas, prácticas de la santificación. Y comenzamos la clase pasada en la disciplina de la oración. La oración. Decía que una disciplina es una actividad que se practica con un objetivo. Una disciplina es aquello que afecta nuestra conducta de forma rigurosa para mantenernos enfocados hacia algo, hacia lo que anhelamos. Una disciplina no es aquello que tomamos como que si no nos importa. Una disciplina nos importa mucho. Nos importa mucho. No es aquello que hacemos por casualidad cuando nos acordamos. No es algo que hacemos en ciertas ocasiones o algo que lo hacemos por algún tipo de conveniencia. Una disciplina es aquello que a veces haremos en contra de nuestra propia voluntad carnal. Una disciplina mencionaba que no siempre se disfruta al realizarla, porque no es algo que traiga tanto deleite a nuestro cuerpo o placer a nuestra carne, al menos al principio. La verdadera guerra con nuestra carne se encuentra en dominar estas disciplinas de santificación. Por eso las he llamado disciplinas, porque no es algo que realmente nosotros practiquemos con deleite. No es algo que nos nace, así como nos nace el deseo de llegar a la casa, acostarnos en una hamaca y encender el televisor. No nace así el orar, ¿verdad? Por eso es una disciplina que debemos trabajar. Estoy seguro, hermanos, de que en estas disciplinas muy pocas veces encontraremos el placer de dedicarles el tiempo. La oración es una de esas cosas en las que no nos gusta pasar mucho tiempo. Y estoy siendo realista. ¿Sí? Estoy siendo realista. No pesimista,
Estoy siendo realista. Si nos gustara orar, hermanos, otra cosa fuera. La verdadera guerra, como digo, con nuestra carne se encuentra en dominar estas disciplinas. Hacer de nuestra vida una vida disciplinada en oración, hermanos, eso requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, es una grande lucha. Es mucho trabajo lograr establecer en nuestra carne la disciplina de la oración. En la clase anterior me ayudaban a definir qué encontrábamos en la oración. Y todas las cosas que dijimos acerca de la oración, ninguna de las palabras que se usaron para describirla indicaba algo negativo en nosotros. Todas las palabras que usamos al hablar de la oración, concluíamos en que la oración, hermanos, solo impacta de forma positiva y a nuestro beneficio. A nuestro beneficio. No hay nada malo en la oración. No hay nada malo en la disciplina de orar. Pero si todo lo que dijimos con respecto a la oración es para nuestro propio bien, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos gusta orar? ¿Por qué es tan difícil hacer en nosotros esa disciplina? Porque nuestra carne es débil. Somos más inclinados a desgastarnos en nuestros propios intereses y en nuestros propios propósitos antes de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Es así. Y me ayudaban a definir las razones por las cuales oramos. ¿Se acuerdan? Y todas las razones que encontramos, aprendíamos que esas razones a veces son inclinadas a nuestra propia satisfacción, no al propósito de Dios. La gran mayoría de nuestras oraciones son para nuestro propio beneficio. Es porque necesitamos algo de Dios, es porque queremos que Dios nos resuelva algo. Nuestras oraciones en su gran mayoría a veces solamente buscan nuestro propio beneficio. No buscan la exaltación de Dios. Casi siempre son nuestros propios éxitos y nuestros propios deseos egocéntricos. Los motivos de nuestra oración muchas veces no son para su gloria, no son el cumplimiento de su voluntad. Queremos que Él nos responda de acuerdo a nuestra voluntad. No oramos para mostrarle nuestra adoración reverente por quién es Él y la exaltación de Dios en nuestros corazones. Casi siempre nuestras oraciones son para que Dios haga mover todas las cosas a nuestro favor. Y no digo que eso esté mal, porque nosotros dependemos absolutamente de Él. Pero la manera en la que oramos revela nuestra edad espiritual. Si solo pedimos para que Él responda en base a nuestra voluntad y no para que Él haga su voluntad, esa oración, hermanos, no es de una oración de un hijo maduro. Y no es una oración de alguien que se está ocupando en su santificación. Hemos entendido que nuestra santificación se encuentra en su palabra y que Dios nos santifica por medio de su palabra. Debemos orar para que los hijos de Dios a quienes Dios tiene en nuestra iglesia sean capacitados por el Espíritu Santo para que prediquen fielmente la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La disciplina de la oración no solo se desglosa para nuestro propio beneficio. La oración como una disciplina para nuestra santificación se basa en que seamos capaces de ser personas que diariamente se presentan ante Dios para adorarle, para exaltarle, en intimidad, sin pretensión. La manera en la que dos seres humanos establecen un vínculo de intimidad es cuando ambos se dedican tiempo.
¿Sí o no? Construyen ese vínculo el uno con el otro y uno con el otro comparten tiempos de intimidad, vivencias, experiencias, y eso aumenta la confianza el uno del otro. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo suena mi oración cuando me encuentro ante Dios? ¿Cómo Dios escucha mi oración? ¿Será que yo vengo siempre en agradecimiento a exaltarle, a adorarle? ¿Vengo humillado ante su presencia, su poder? ¿O suena como que un niño viene a pedirle todos sus caprichos a Dios? ¿O como un joven egocéntrico que quiere que su papá le dé todas las cosas que necesita para satisfacerle? En nuestra oración se escucha como que si nos importa el propósito de Dios o nos importa nuestro propósito. Precisamente eso es lo que necesitamos entender, que la oración como una disciplina en nuestra vida cotidiana es para acercarnos a Dios en intimidad. En intimidad. No solo para pedirle, sino para ser asertivos en lo que estamos pidiendo. Creo que la manera más excelente de entender cómo se ve mi oración ante Dios es saber si en realidad estamos orando para nuestra santificación o oramos para nuestro propio beneficio. Mencionaba que una disciplina de oración es mucho más que los 4 minutos breves de oración en un culto general. Una disciplina de oración es mucho más que esos 10 minutos, 15 minutos. Estoy hablando de algo personal con Dios. Somos necesitados de Él y cada oración que compartamos, deseo, hermanos, que abunde en sus corazones el deseo de la gloria de Dios. Esto revela, cuando nos introducimos a conocer las disciplinas, que cuando lo aplicamos a nosotros, eso revela y nos damos cuenta que prácticamente no estamos haciendo mucho por nuestra santificación. Pero confío en Dios que Él va a orar y Él nos llevará hacia el siguiente nivel. Ahora vamos a estudiar la segunda disciplina de nuestra santificación, pero antes vamos a orar. Oramos al Señor. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, sedientos de escuchar tu palabra y entender tu palabra. Señor, quiero que nos alumbres con tu palabra y tu luz llegue hacia nuestros corazones. Yo presento delante de ti a todos mis hermanos que están hoy en este lugar. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Que arroje ráfagas de luz en nuestras mentes oscuras. Que podamos apreciar la obra que tú estás haciendo. Inyecta en nosotros el deseo y el querer como el hacer por tu voluntad, que es nuestra santificación. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. La segunda disciplina que vamos a estudiar hoy, hermanos, segunda disciplina es el estudio de la palabra de Dios. Segunda disciplina que vamos a estudiar es el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando disciplinas prácticas de santificación.
Y la segunda es el estudio de la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo Evangelio de Juan, capítulo 5, 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: este es Jesús hablando, hermanos. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es la razón por la cual creo que el estudio de la palabra de Dios es una de las disciplinas prácticas de la santificación? Para comenzar, hermanos, Jesús lo ordena. Y de la misma manera solemne en la que Él ordena que oremos, así también ordena escudriñar las Escrituras. Una de las cosas especiales que debemos notar en esta expresión de este versículo es que Jesús lo hace de una manera individual. Cada cristiano salvo deberá tomar para sí mismo esta expresión y debe tomarla como mandamiento. Porque es mucho más relajado, mucho más cómodo sentarnos para escuchar, aprender. Pero Jesús no simplemente nos manda a escuchar y a aprender o a ser buenos oidores. Jesús nos manda a escudriñar su palabra. A todos. ¿Nota la diferencia? No simplemente es leer, no simplemente es escuchar, ni siquiera podríamos decir que ponernos la meta de leer todo un libro de la Biblia, o leer varios libros de la Biblia, o memorizar partes textuales de la Biblia, esa información quiere decir que eso es escudriñar. No le estoy quitando el valor, pero no podemos llamarle escudriñar a leer. No quiero que me malinterpreten, debemos leer la Biblia. Debemos leer toda la Biblia, todos sus libros, todos sus capítulos, todos sus versículos, porque es la palabra de Dios. Pero quiero llevarlos a lo que es una disciplina. Y una disciplina sí es escudriñar. Sí es escudriñar. No simplemente es leer o escuchar, es escudriñar. Escudriñar, hermanos, significa examinar de manera profunda, inquirir todo el contenido, averiguar cuidadosamente algo desde su inicio hasta su final, y no de forma superficial, sino de manera profunda. Eso es escudriñar. Pero ¿de qué está hablando Jesús en este versículo? Él está diciendo, porque a vosotros os parece que en ella, ¿sí? ¿Qué dice el versículo? Tenéis la vida eterna, ¿sí? El tema que está dando Jesús aquí no es simple. Él está hablando de la vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? Vaya conmigo Juan capítulo 17, versículo 3.
Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, Jesús nos está revelando en este pasaje que al escudriñar las Sagradas Escrituras encontramos algo mucho más que simplemente historia. Encontramos a Dios mismo. Escudriñando a profundidad su bendita y santa palabra, le conoceremos a Él. Amén. ¿No es maravilloso que podamos conocerle, que podamos entenderle? Pero cuando hagamos del estudio una disciplina. Amén. Cuando el fuego del impulso del Espíritu Santo nos arrastra a su palabra y nos atrapa a tal grado de que encontramos en ella la luz que ilumina nuestro caminar, cuando realmente hacemos su palabra nuestro alimento diario, lo único que deseamos es conocerle más, entenderle más. Cuando Jesús está hablando de la vida eterna y habla de conocer a Dios en todas sus maneras, está hablando de las formas en las que Él se ha revelado a nosotros. A través del tiempo, hermanos, lo que Jesús está diciendo es que debemos encontrar en su palabra cómo Dios el Padre se revela y cómo Dios el Hijo se revela desde Génesis. Todos los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros de restauración, los libros poéticos, los profetas mayores y profetas menores, en todos los libros se revela Dios y Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando Jesús está haciendo la referencia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, hace referencia a todo el Antiguo Testamento, absolutamente todos los libros. Jesús agregó lo más especial en este versículo cuando dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. La importancia de desarrollarnos en la disciplina del estudio de la palabra de Dios consiste en conocerle a Él. No podríamos llegar a simplemente creer que una vida existe si no le conocemos a Él. Nuestra vida no tendría sentido en esta tierra. Pero no simplemente hablamos de nuestra vida pasajera, sino que hablamos de una vida eterna. Eso es mayor. Si no escudriñamos la palabra de Dios y no entendemos quién es la fuente de la vida y cómo es que esa vida en el hombre se convierte en eterna, no podremos conocer quién es Dios. Escudriñar, hermanos, es entender de dónde viene la vida del hombre, de dónde está su origen y cómo es que se logra convertir en una vida eterna. Es hermoso que nos demos cuenta de que somos salvos. Es hermoso que sepamos que Jesús es quien nos salvó. Pero no podríamos solamente estar con esa información. Hermanos, Dios se ha manifestado a través de todos los tiempos por medio de sus hijos. Hay una historia que relata la manera en que un Dios grande, un Dios santo, soberano, se ha revelado. No solo se ha revelado en su creación y todo lo que existe en su diversidad y biodiversidad. Él se ha revelado por medio de su palabra.
Y esa es una revelación especial. La palabra de Dios es una revelación especial. Dios ha revelado su propósito con el hombre y no solo es una revelación borrosa. No es algo en lo que Él nos manda para que vayamos a descifrar paradigmas, a adivinar qué es lo que Dios quiere. Dios ha sido claro en su revelación con lo que Él es y lo que Él quiere. Al ver la Biblia y su palabra, hermanos, vemos que Dios se ha rebajado a hablarnos en nuestro idioma. En el idioma en que podamos entenderle. Hay pasajes de la palabra de Dios que describen los momentos de una manifestación de Dios. Su voz, su dedo, escribiendo en un idioma que podemos entender. Comunicándose en el lenguaje que el ser humano puede entender. Cuando Jesús está hablando de la Escritura, no excluye fracciones de historias que tengan poca revelación de Él, o que haya otras revelaciones que tengan más revelación de Él. Dice que todas dan testimonio de Él. El apóstol Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios, y dijo que es toda. Su palabra es la antorcha, la lámpara que nos alumbra. Y según el apóstol Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, dice que Dios exhalaba su palabra para revelarse y darse a conocer a unas criaturas indignas que serían salvadas y santificadas por su Hijo. Dios quiso revelarse de la manera más clara que pudiéramos entender. Dios nos ha dejado su palabra y no la ha dejado de gusto. A veces la vemos con indiferencia. Vemos la Biblia como un libro cualquiera. No nos interesa hacerlo una disciplina de escudriñar su palabra. Hemos caído en el conformismo de quedarnos con la información de que sí, soy cristiano, creo en Dios, creo que Jesús murió en la cruz, soy feliz, Cristo me salvó, y está bien tener esa seguridad. Está bien creer en Cristo, pero no lo es todo. Debemos conocer más de Dios. Debemos conocer más de Dios. Y el crecimiento de nuestra santificación también depende del conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque al conocer quién es Dios, eso nos va a llevar a entender qué es lo que Dios pide de mí. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Cuál es la manera en que Dios quiere que yo me conduzca? ¿Cuáles son las leyes que Él ha dejado para que yo sea de su agrado si yo me considero su hijo? Dios no solo se reveló en una sola manera o en una sola forma. No se reveló solamente en la creación. Él ha dejado y ha ido mucho más allá de su creación perfecta. Se ha manifestado a los hombres de forma sobrenatural y entendible. Nos ha hablado de forma específica. Se ha revelado desde su propia voz en el monte con Moisés, en la escritura de su ley. Dios no dejó que los seres humanos necesitaran tanta ciencia para descubrirlo. El ser humano no ha dependido de la ciencia para conocer a Dios. Él se ha revelado. Él se reveló a sí mismo como quién es Él. Y Él dijo: yo soy.
No habló de sí mismo en pasado. No habló de sí mismo en futuro. Habló de sí mismo desde la trascendencia del tiempo y el espacio. Habló de sí mismo desde la trascendencia del tiempo y el espacio. La ciencia es el resultado de lo que Él ha revelado. Cada avance científico es Él el quien lo ha revelado. Aunque se juntasen todas las grandes mentes de la ciencia, todos ellos tienen que reconocer que sus pequeños y diminutos cerebros jamás podrán contener o descifrar una ecuación que explique con lujos de detalles la singularidad de los agujeros negros, por ejemplo. Pero ¿por qué la necesidad de hacer el estudio de la palabra de Dios una disciplina en nuestra vida cristiana? Porque es la única manera en que podemos entender qué es santidad. Debemos conocer quién es Dios para que verdaderamente sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de santidad. Debemos escudriñar primero quién es Dios. ¿Qué es lo que demanda del hombre? ¿Qué es lo que Él le ordena al hombre? ¿Qué es lo que Él quiere del hombre? Esto no es simplemente leer para ver qué opina el libre albedrío del hombre. A Dios no le interesa el libre albedrío del hombre. Le interesa su obediencia a su palabra. Si entendemos que Dios es un Dios soberano, inmutable, debemos saber que sus leyes tampoco han cambiado ni cambiarán. Que su palabra sigue siendo fiel a sí mismo. Dios no puede ser infiel a su propia palabra. Y no puede ser infiel a sus propios mandamientos. Dios no puede pasar por encima de sus leyes. Dios no se retractará jamás de sus mandamientos. La manera en la que Jesucristo habla de que las Escrituras dan testimonio de Él. Y es Él a quien el Padre envió, hermanos. Eso es más grande de lo que podemos pensar. Y cuando Jesús está enseñándonos de lo que deberíamos hacer para demostrarle nuestro amor, no está hablando de acciones físicas, no está hablando de trabajos, no está hablando de tanta cosa, ni de tanto protagonismo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿en dónde encontramos sus mandamientos? ¿En dónde encontramos sus leyes? Es en su palabra. No la encontramos en otra fuente. Debemos escudriñar la palabra de Dios, hacerlo una disciplina en nosotros, porque es la única, infalible, y la única, inerrante. Cuando la palabra de Dios comienza a apoderarse de nuestras mentes, ocurre algo maravilloso, porque en ellos se encuentra la renovación de nuestro entendimiento y somos transformados. El apóstol Pablo lo enseña cuando nos dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Y solo cuando en nuestro entendimiento sea renovado es que seremos transformados. Y una vez transformados, entonces podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y según el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, ¿qué dijo que era la voluntad de Dios? Dijo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación.
dice que su voluntad es nuestra santificación. Y nuestra santificación, hermanos, es agradable y es perfecta. Pero solo podemos comprobarla en la renovación de nuestro entendimiento al escudriñar su palabra. Y por el poder de su palabra seremos transformados. Y el fruto y el resultado de esa transformación será tan visible que podremos comprobar lo agradable y lo perfecta que es su voluntad. Eso es santificación. Yo le he pedido al Señor en oración que despierte en nosotros el hambre insaciable de su palabra para que podamos conocerle. Somos santificados por su palabra. La obra de nuestra santificación es por medio de su palabra, su verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Quisiera a través de esta clase contagiarles por el amor de escudriñar las Escrituras, no simplemente leer, sino que hagan del estudio de la palabra de Dios algo suyo, algo más que solamente leer cuando nos toca leer. Hablo de que tengamos una disciplina en nuestra vida. Y hermanos, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir de escudriñar la palabra del Señor. Habrá cansancio, habrá luchas, habrá desvelos, habrá opresión. Pero cuando Dios haga brillar su palabra con pequeñas perlas y destellos de luz, créanme, cada lucha valdrá la pena. Cada cansancio valdrá la pena. Cada sacrificio, cada desvelo valdrá la pena. Deseo que Dios haga la obra en sus corazones como la ha hecho en el mío. Y el próximo domingo estaremos hablando de la otra disciplina práctica para nuestro crecimiento en santificación. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.